Hola, muy buenas a todos amigos amantes del cine de terror, ¿qué tal estáis? Sed bienvenidos a un vídeo más para mi canal. Sed bienvenidos a un vídeo en el que vamos a tratar de sacar la parte real de una leyenda, de Davy Jones, el ser maligno del mal. Davy Jones es un espectro, un fantasma de origen anglosajón, pero en verdad de procedencia algo incierta, y alberga en su siniestra historia algunos tesoros, barcos naufragados y las almas de los marineros que se hundieron en ellos. Ya sé lo que estáis pensando, hoy en día si hablamos de Davy Jones todo el mundo tiene en la cabeza o le pone la imagen del personaje creado por Piratas del Caribe, y en verdad os digo que eso no está mal, ya que fueron bastante fieles a lo que se sabe del personaje real, que tampoco es mucho la verdad, e incluso hoy en día si buscamos Davy Jones en cualquier buscador como el que estaréis viendo por aquí en pantalla, podremos ver que hay multitud de merchandising dedicado a su figura, que por cierto abajo en el primer comentario fijado os voy a dejar un enlace directo por si queréis comprar cualquiera del merchandising que estáis viendo ahora mismo en imágenes, porque hay cosas bastante interesantes como una brújula que está muy bien o una increíble caja de madera tallada a mano y musical. Así que si queréis echarle el guante a alguno de estos productos basados en Davy Jones, podéis hacerlo con este enlace que os dejo justo abajo del vídeo. Y ahora sí amigos, vamos con la cabecera y hablamos de la leyenda real del verdadero Davy Jones. Bien, pues comenzamos. Hay muy pocos demonios, muy pocos espectros, muy pocas leyendas que contengan nombre y apellido como tal. Y mucho peor si su nombre es un diminutivo, como es el caso de Davy, que siempre implica una cierta acercamiento o una complicidad por él. Por eso quizás el nombre de Davy Jones lo tenemos más asimilado como a alguien más cercano o más palpable. Por eso no deja de ser curioso este caso, un ser cuya identidad se ha pronunciado muchas veces entre susurros con la voz amordazada por el terror y la superstición, pero que hoy en día, ya digo, gracias a las películas de Disney, le vemos como quizá un enemigo de película o un villano fantástico en lugar de una leyenda aterradora como fue en el pasado. Hablar de Davy Jones entre la marinería antigua era lo mismo que anunciar la inminencia de un naufragio o un ahogamiento, era como nombrar el mar Fario. Era dueño de los muertos de los 7 mares, o quizá, como cabría esperar por su nombre, el mito de Davy Jones se lleva a circunstancias o al mundo anglosajón. Sus referencias más tempranas datan del siglo XVIII y la primera que tenemos registrada se debe a la pluma del escritor Daniel Defoe, que no nos lo menciona en Robinson Crusoe, sino en una novela muy poco conocida, The 4 Years Voyage of Captain George Roberts, publicada en 1726. Os dejaré en imágenes la portada de dicha novela, en la que un personaje amenaza a otros con enviarlos a la sentina de Davy Jones. Defoe escribió numerosas historias de piratas y navegación y era un enamorado, un ilusionado del mar. La menciona a Davy Jones como parte de una expresión sin que se considere necesario especificar a quién se quiere referir o sin que dé más datos sobre el personaje, e incluso sin ser consciente cuando lo escribió de que fue la primera persona en hablar de ello en letra impresa, indica que ese personaje ya llevaba tiempo rondando por las historias de boca en boca en la época de los marineros. En The Adventure of Peregrine Pickle, escrita en 1951 por Thomas Smollett, hay una descripción más completa. Leo textualmente: este mismo Davy Jones, según cuentan los marinos, es el demonio que gobierna todos los espíritus malignos de las profundidades, y a menudo se le ve en varias formas: encaramado a las jarcias, en el ojo de los huracanes, naufragios y otros desastres a los que está expuesta la vida en el mar, avisando de la desgracia, la calamidad y la muerte. También lo mencionan grandes clásicos de la literatura del mar, desde Moby Dick a La Isla del Tesoro, y en obras ajenas al género como La Casa Desolada de Charles Dickens o en el relato de El Rey Peste de Edgar Allan Poe. Como veis, había nacido un personaje popular, una leyenda y un terrorífico ser para aterrorizar a los marineros.
Bien, hoy en día, como os decía, si hablamos de Davy Jones, a todos se nos viene a la cabeza esta imagen, este personaje, la creada por la franquicia Piratas del Caribe y por Disney. Está muy bien, ya que nos trata temas antiguos, temas místicos y nos pone al personaje en una manera bastante fidedigna, pero también tiene un problema, porque es que Disney mezcló su origen no solo con el del holandés errante, sino también con el del pulpo gigante, más conocido como el Kraken, al que supuestamente Davy Jones controlaba. El resultado de todo esto es pues un potaje, un revoltijo de historias que tienen poca fidelidad con la historia real, pero bueno, en el mundo del cine ya se sabe que esto suele pasar bastante a menudo. Bien, pues el origen infernal de Davy Jones no puede ponerse en duda. La antología demoníaca con el que el escritor Alberto Cuse cierra su biografía del diablo de 1991 incluye a Davy Jones como un nombre que tradicionalmente dan los marineros y balleneros de habla inglesa al demonio de los mares. Los que lo han visto, sobre todo por la noche y con clima de tempestad, aseguran que tiene 3000 hileras de dientes, ojos de espanto y que por sus narices brotan llamas azules. Sin embargo, a pesar de tener una identidad tan definida, no cuenta con historia propia. Solamente sabemos de él que es un demonio y a que su famosa santina van a parar desde los tesoros de los barcos hundidos a las almas de los marineros que hundieron con todos ellos y que deben pasar toda la eternidad allí encerrados. En este sentido, y si damos crédito a lo que acabo de leer, a esta demonología, Davy Jones no sería un personaje real, no sería más que un cúmulo de historias o de fantasías, de supersticiones manifestadas con un solo nombre. Pero bueno, incluso así, Davy Jones tuvo de tener un origen, y aquí hay varias versiones. La que parece más plausible o más obvia habla de un pirata auténtico que se llamaba precisamente David Jones, cuyas actividades en el Océano Índico datan, o hay registros de ellas, de la década de 1630, pero cabe decir en su contra que nunca se hizo lo bastante popular o lo bastante famoso, lo bastante célebre como para que se hiciera surgir o para que se formara una leyenda. Otras fuentes nos aseguran que Davy Jones es el dueño o fue el dueño de una taberna a la que acudían marineros, los que emborrachaba hasta hacerles perder el sentido y luego los encerraba en la bodega. Cuando estos borrachos despertaban se encontraban a bordo de un barco pirata al que el tabernero los había vendido como tripulación forzosa. Al final tuvo que echar el cierre de la taberna y Davy Jones se convirtió él mismo en pirata tras robar un buque en el puerto y atracar otros barcos en el Atlántico. Se dice también que decapitaba o ahogaba a todas las tripulaciones que capturaba. Algunas versiones más truculentas aseguran que vendió su alma al diablo. Hay otras hipótesis que parecen ya más cogidas de puntillas o cogidas por los pelos, como la que le sitúan luchando junto a Nelson en la batalla de Trafalgar, o aquellos que sostienen que el nombre de Davy Jones es bíblico y es el nombre de Jonás y que en realidad se trata del famoso pasajero de la ballena, a quien su tripulación arrojó por la borda como un castigo de Dios por su desobediencia. También hay teorías o leyendas que lo sitúan o lo relacionan con el holandés errante. No tiene mucho sentido, pero bueno, como hemos visto antes, Disney pilló de ahí para hacer su película, ya que el origen de este marino fantasma está bien documentado, el del holandés errante me refiero, incluso su nombre, Hendrik van der Decken. Como último, la variante holandesa de Davy Jones asegura que este juró surcar los mares para siempre, aunque eso signifique navegar hasta nuestro juicio final, y que por eso fue condenado a vagar eternamente por las aguas. Algunos barcos militares ingleses lo incluyeron en la celebración que se organiza cuando se cruza la línea del Ecuador. Es una fiesta que consiste en que la noche anterior al paso un miembro de la tripulación es disfrazado de Davy Jones. Esto se sigue haciendo actualmente, ¿vale? Un miembro es disfrazado de Davy Jones y se muestra ante el capitán con una carta de Neptuno donde reclama la presencia al día siguiente de los marineros que cruzan la línea por vez primera. Bien, pues esto es una fiesta, es una tradición y se usa el nombre y la figura de Davy Jones como símbolo. Y nada más por mi parte, amigos, esto es todo lo que he encontrado sobre las leyendas de Davy Jones, sus posibles orígenes, sus posibles aceptaciones al mundo literario y al mundo audiovisual. Espero que os hayan gustado y yo volveré en el siguiente vídeo y puede que os traiga otra leyenda. Hasta entonces, no os olvidéis de cerrar bien la puerta antes de iros a acostar, amigos, pues nunca se sabe lo que pueda haber en el otro lado. Si
quietos, 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 no os vayáis todavía. ¿Os habéis quedado con más ganas de terror? Pues recordaros que podéis escucharme también en la radio en el programa Hombres de Negro. Ahí hago mi claqueta de medianoche hablando de cine de terror. Y si aún así os apetece saber más de Johnny BL, pues deciros también que me podéis encontrar con un tono de más humor y más desenfadado en Agencia Geek de Noticias. Además de eso, sabed que podéis seguirme en cualquiera de mis múltiples redes sociales. Toda la información abajo del vídeo.